presidente. Bien, entonces iniciamos ahora formalmente la sesión de hoy de la Comisión de Educación. Tenemos varios temas en la tabla, no sé si lo vamos a alcanzar a ver todos. Secretario, usted veamos la cuenta y el orden. Sí, gracias, presidente. En materia de cuenta, se preparó un comparado con la indicación que hizo llegar el senador García para el primer punto de la tabla, que es el proyecto de ley que prohíbe la cancelación de la matrícula por no pago de aranceles. Y eso en su momento se va a presentar en la comisión cuando veamos ese proyecto. Esa es solamente la cuenta, presidente, y los temas a considerar son, en primer lugar, relacionados con los CFT estatales, que para eso ya están acá con nosotros don Rodrigo Jarufe y don Manuel Farías, y luego serían los proyectos de ley el que mencioné, y luego está un proyecto de ley relacionado con las cuotas de pantalla, que es un proyecto que no ha visto la comisión, y finalmente es un proyecto de ley que establece el día del rotario. Esos son toda la tabla de la comisión para el día de hoy, presidente. Invitados solamente para el primer punto de la tabla, y también se ha conectado para el segundo punto, me imagino, la diputada Camila Rojas. Eso, presidente. Muy bien. Y respecto del Ejecutivo, para el primer punto de la tabla, de la exposición de los rectores, ¿quién nos acompaña? De la División de Educación Superior, don Raimundo Varela, ¿sí? Raimundo Varela de Cultura. No, Perdón. Nos coordinamos con la gente de la Subsecretaría de Educación, le dijimos a qué se trataba, Educación Superior, de qué se iba a tratar el tema con los CFT, y no hemos tenido más noticias de ellos. Ya, pero ellos sabían, el Ejecutivo sabía de esta... Ya. Bernardita Molina, por si acaso, es del Mineduc, que también está Bernardita Molina, dentro de la sesión. exactamente, Bernardita Molina, sí, que nos ha acompañado en otras sesiones, ella es asesora, Sí, claro. pero ella me parece que es para el proyecto para el primer proyecto de la tabla. No es para el tema de... Ya, pero de la División de Educación Superior, perdón, de la Subsecretaría, a esta altura, de Educación Superior no tenemos a nadie. No, hasta el momento no. Voy a contactarme, presidente, con el subsecretario para ver... Sería bueno que nos escuche, que escuche por lo menos bien. Sí, voy a escribirle al subsecretario. Bien. Bueno, partiríamos entonces con los invitados, que son los rectores Manuel Farías del CFT de Coquimbo y don Rodrigo Jarufe, que entiendo que preside la agrupación de rectores de Centros de Formación Técnica Estatales, de los dos ya en funcionamiento. Yo entiendo que aquí hay un planteamiento que nos van a hacer en el cual coinciden todos los rectores de los Centros de Formación Técnica ya en marcha, en virtud de la ley que los creó hace 3 años. Entonces, si les parece, vamos a hacer la palabra al presidente de esta agrupación, don Rodrigo Jarufe, por 8 minutos. El secretario les va a avisar cuando cumplen 8 minutos, que pueden extenderse hasta 10. ¿eh? Y luego a don Sí, Manuel yo ya le avisé a don Rodrigo que precisamente yo le voy a avisar cuando esté por concluir su tiempo. Don Rodrigo, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidente, senadoras, senadores y quienes participan de esta reunión. Nosotros, para iniciar, tenemos un plan que va a tomar primero la palabra Manuel Farías, y vamos a tener una presentación que va a ir de una u otra manera planificando los momentos en que hablamos cada uno. Así que voy a activar la presentación y le dejo la palabra a nuestro rector del CFT Coquimbo y vicepresidente de la red de CFT estatales. Muy bien. Manuel. Bueno, muchísimas gracias, presidente, estimados senadores, senadoras. Nosotros tenemos primero el interés de agradecerles la posibilidad de haber aceptado esta invitación, es decir, que nos hayan aceptado, ¿no?, como invitados a esta sesión, y queríamos hacerlo precisamente en el marco de la presentación del proyecto de presupuesto, de ley de presupuesto, que fue entregado durante la semana pasada al Congreso, y en virtud de eso, digamos, poder abordar 2 dimensiones que son esenciales para el desarrollo de la
políticas de implementación de los centros de formación técnica estatales en nuestro país. En esa dirección, digamos, ¿no? Nosotros tenemos estructurada una presentación que vamos a tratar de ajustarnos en los tiempos, en donde vamos a hablar del contexto inicial, después vamos a hablar del financiamiento y desafíos futuros, donde está básicamente puesto las dos dimensiones, digamos, y finalmente Rodrigo va a hablar de algunas normativas que sería absolutamente imprescindible poder abordar en algún espacio, digamos, de conversación en el Congreso, y que de alguna manera lo que hacen es poder potenciar y destrabar también alguna legislación que podría colaborar con el desarrollo de los centros de formación técnica, especialmente en cada una de las regiones. Así que eso como contexto, Rodrigo, partamos y veamos cómo avanzamos con los tiempos. Bien, gracias Manuel. Sí, bueno, primero contextualizar, como usted bien dijo, señor presidente, hoy día a la fecha van 12 CPTs de los 15. Aquí están nuestros mandatos, vincularnos con el sector productivo, articular nuestras trayectorias formativas, tanto con la enseñanza media técnico profesional como con la educación superior profesional, llámese institutos profesionales, y también la universitaria, y desarrollar nuestras actividades académicas solo en la región, lo que nos da una potencia de no ser competidores entre nosotros, sino que al contrario, relacionarnos muy bien y tener una muy buena alianza en conjunto. El plan de implementación va según los tiempos que ha planteado el Ministerio, van sus grupos ya listos y entendemos que los últimos 3 CFTs en donde falta la designación de su autoridad máxima, que vendrían siendo Aysén, Bio y O'Higgins, los concursos revisados unos días atrás ya están en las fases finales, por lo tanto también se cumpliría con que estos últimos 3 CFTs se incorporen dentro del periodo 2020-2021, lo que haría ya la implementación de los 15 CFT a nivel regional. No sabemos qué va a pasar con Ñuble, quizá un desafío legal, pero una región que se creó posterior a la creación de la 20.910, que es la ley que nos regula. Hoy día la educación superior, como bien ustedes lo deben saber, está con un crecimiento muy importante en lo que dice relación con los institutos profesionales, quienes han crecido en el último tiempo cerca de un 200%, a desmedro de un 85%, que es la creación de los CFT. Esto me digo antes de que nosotros irrumpiéramos, digamos, en lo que significa la educación. Ya en el último proceso de matrícula, el 54% de los estudiantes se matriculó en carreras técnicas o institutos profesionales, CPT o IP, y eso ya es una señal de que el anhelo y las ganas de estudiar carreras técnicas ha ido a poquito tomando relevancia, y por lo tanto nos pone desafíos importantes en lo que significa el desarrollo de este sector. En términos de mercado, ha ocurrido algo muy complejo probablemente para las regiones. Lo veíamos hace unos días atrás con la bancada regionalista, donde participó la senadora Yasna Proboste, que hoy nos acompaña, en donde veíamos de que en el tiempo se ha ido concentrando las casas centrales, por decirlo así, en la región metropolitana, con sedes en las regiones, y que a nosotros obviamente nos pone un desafío, porque nosotros en sí somos una casa central en cada una de las regiones, lo que nos da obviamente más autonomía y una conexión más directa con el sector productivo, pero nos pone desafíos de lo que significa economías de escala y todo lo que probablemente va a profundizar un poco más adelante Ramón. Es decir, la centralización ha ido ocurriendo en el mundo de la educación superior, y uno de los objetivos fundamentales de la ley 20.910 precisamente es la descentralización, ya sea de llevarnos a regiones y dentro de la región llevarnos a zonas que no sea la capital regional. Por lo tanto, nos pone desafío importante en términos de lo que significa matrícula y financiamiento futuro. En términos de crecimiento, nosotros hemos hecho una proyección que tiene que ver con nuestros proyectos de desarrollo institucional, que de los 12 CFT, 7 ya lo hemos presentado al CENET, los otros 2 por un tema de tiempo están en proceso, los otros 3 de entregarlo, y los 2 siguientes aún inician clases, parten en el 2021, y tomando la suma de lo que está en esas proyecciones que fueron antes de la pandemia, antes del estallido social, y por lo tanto son proyecciones que podrían tener ciertas variaciones, pero aquí decidimos tomar el dato técnico que estaba en los PDIs que ya han sido aprobados por nuestro directorio y presentados al Consejo Nacional de Educación. Es esta la proyección de aquí al 2025. Dado así, nosotros como red estaríamos probablemente a esa fecha representando cerca del 12% de la matrícula en los centros de formación técnica. Ahora Manuel va a hablar un poco del financiamiento y los desafíos futuros más importantes que tenemos nosotros hoy día. No son los únicos, por favor, pero quizás los más relevantes donde podríamos ser interesantes de exponerlos en esta instancia.
Manuel. Gracias. Bueno, a propósito del financiamiento, la ley de presupuesto del año 2020 contempló un financiamiento en transferencias corrientes para los CFT estatales que está estimada en 5.571 millones de pesos como presupuesto inicial. Ese presupuesto estuvo destinado a financiar el gasto de operación o a colaborar con el financiamiento del gasto de operación de los CFT, básicamente de 10 centros de formación técnica que comenzamos a operar a partir, digamos, de marzo del 2020. La ley de presupuesto del año 2021 contempla una disminución del gasto corriente a 4.722 millones de pesos. Nosotros a partir del año 2021 vamos a contar con 15 centros de formación técnica estatales. Vale decir, estos 4.722 van a colaborar con el gasto corriente de 15 centros y no de 10, lo que indudablemente representa de manera notoria, digamos, una disminución, pero sobre todo también una diferencia importante respecto a los requerimientos de los centros de formación técnica. Nosotros hicimos un esfuerzo con cada uno de los rectores, salvo en las regiones de Bernardo Higgins, Biobío y la región de Aysén, donde no hay rectores nombrados todavía, pero sí, de acuerdo a nuestra experiencia, hicimos una estimación de cuál es el presupuesto puesto en marcha, digamos, para estas instituciones. Y solamente en gasto corriente la estimación que hacemos, digamos, el conjunto de instituciones está en torno a los 6.800 millones de requerimientos, digamos. Este gasto corriente no es todo el gasto corriente de los centros de formación técnica estatales, sino que básicamente es el gasto corriente que está basado principalmente en aquel gasto que la ley le impone que tiene que ser financiado, básicamente que no es gestionable por el CFT, sino que constituye, digamos, la planta específica que existe por ley, por un lado, y por otro lado, aquellos gastos corrientes que están orientados principalmente hacia el contexto de acreditación. Entonces, estas dos dimensiones, nosotros más, digamos, incluso tenemos una propuesta que ya le hemos solicitado al Ministerio, digamos, la reunión para poder presentársela, que es una propuesta para la distribución de estos gastos corrientes. Junto con ello hay otros financiamientos, pero son mayoritariamente financiamientos concursables, en donde nosotros concursamos con instituciones de educación privada más consolidadas, digamos, como los fondos de desarrollo institucional, entre otras cosas, y también hay financiamientos de capital, que son básicamente financiamientos de puesta en marcha, pero no necesariamente son financiamientos para aquellas carreras o para aquellas instituciones que ya llevan 2 años o 3 años con estudiantes y quieren, por ejemplo, avanzar en nuevas carreras tecnológicas, ¿no?, que son carreras que agregan bastante mayor valor, en poder destinar financiamiento para equipamiento, digamos, específicamente para esas nuevas ofertas. Entonces, evidentemente aquí tenemos que anticiparnos. Nosotros hasta el momento hemos estado relativamente, digamos, alineados con nuestros presupuestos, no hemos tenido mayores dificultades. Sin embargo, aparentemente estas dificultades se podrían presentar el año 2021 con esta menor, digamos, partida presupuestaria para los CFT estatales. Que no es lo mismo que lo que sucede con las universidades, que ellas incrementan su presupuesto, digamos, en varias de las líneas de financiamiento. Entonces, ahí tenemos un tema importante. Manuel, le quedan 2 minutos. Ok, vamos rápido a esto otro. Además de ello, nosotros tenemos un planteamiento que está orientado a generar, como decíamos, un modelo de financiamiento permanente, digamos, para los CFT, para asumir parte del gasto operacional, fundamentalmente, en función de algunas metas y algunos objetivos muy claros. Pero lo más interesante es que debiéramos nosotros plantearnos es poder, digamos, tener un mecanismo de financiamiento que contribuya, como digo, a fortalecer el proceso de acreditación. Nosotros tenemos un mandato que es acreditarnos al 6º año después de inicio de actividades académicas. Y esa acreditación tiene que ser por 4 años, precisamente porque si no es por 4 años, los estudiantes que tienen gratuidad o que tienen derecho a la gratuidad no van a poder postular estos centros. No hay precedente en la historia de la educación superior técnico-profesional chilena de que una institución se acredite en los 6 años. Normalmente las instituciones se acreditan en el año 9, en el año 10 o incluso en el año 12.
Entonces, si la ley nos mandara a acreditarnos a nosotros en el sexto año, evidentemente que hay dos, digamos, caminos. Uno, revisar la posibilidad de extender ese plazo, o bien entregarle todos los recursos necesarios para que estas instituciones puedan, digamos, tener las posibilidades de llevar adelante un proceso de acreditación en forma. Adicionalmente, también hay un conjunto de otras posibilidades, digamos, que queremos fortalecer. Rodrigo las va a comunicar y las demás las podemos ampliar un poco en la conversación más abierta con usted. Rodrigo. Gracias, Manuel. Sí, para poder finalizar, hay un par de elementos que son muy relevantes y creemos que es de gestión muy legislativa, que significa la modificación de dos leyes o dos normativas. Una que tiene que ver con poder ser nosotros sujetos de donaciones. Probablemente los CFT antiguamente, como eran todos privados, y hoy día vemos estatales, probablemente está restringida el poder recibir donaciones. Por todo eso lo que significa, no soy experto legal, probablemente ustedes dominan mucho más eso, pero hoy día si una empresa privada que estamos obligados a vincularnos con el sector productivo nos quiere hacer una donación, no tiene beneficio tributario y es absolutamente necesario que podamos avanzar en eso. Y por otro lado también el poder acceder a fondos de la innovación para la competitividad. Hoy día la única opción que tenemos es hacer alianzas con universidades y nos parece también que sería muy interesante que nosotros de manera asociativa, en grupos o individualmente en cada una de las regiones, podamos postular al FIC para poder tener mejoras en lo que tiene que ver con nuestro funcionamiento. Y sin duda que avanzar al 70% de gratuidad es una opción que sería de importante apoyo para el desarrollo nuestro en las zonas que ya hemos explicado geográficamente donde estamos. Ahí están nuestras conclusiones. Creemos que los CFT estatales no nos ponen solamente desafío a nosotros, sino que al Estado en sí en su funcionamiento. El valor del CFT estatal está en la posibilidad de poder llegar con ofertas formativas pertinentes de formación continua, también a lugares donde hasta donde hoy no había una oferta o esta era muy escasa. Los CFT estatales se alinean con el marco de cualificaciones, sin duda es una obligación legal, pero además creemos en él y estamos comprometidos aportando, apoyando y alineándolo con ello. Y también creemos que un sistema de financiamiento permanente es adecuado y necesario para el fortalecimiento de esta política pública que atiende las demandas sociales relacionadas con calidad de educación, gratuidad e igualdad de oportunidades. Muchas gracias, esa es nuestra presentación y quedamos disponibles para lo que ustedes estimen necesario. Gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición que nos han hecho los rectores, ¿no es cierto?, de la red de Centros de Formación Técnica Estatales. Entiendo que el documento ya está, Diana, en poder de los miembros de la comisión, ¿verdad? Bien. Vamos a ofrecer la palabra. Aquí tenemos además dos miembros de la Comisión de Hacienda, que son parte de la Comisión de Educación. Esta es una discusión eminentemente presupuestaria la que se ha planteado acá, con situaciones bien paradojales, como es, por ejemplo, la obligación que le impone la ley de poderse acreditar al año 6, como señalaban los rectores, y sin embargo no se cuenta con los recursos para este año. O sea, si esto se mantiene tal cual, claramente aquí se va a iniciar un déficit ya al segundo o tercer año de funcionamiento de estos centros de formación técnica estatales, pudiendo claramente evitarse. Yo siento que aquí no se ha entendido el rol que están llamados a jugar los centros de formación técnica hoy día en el mundo, en medio de una automatización creciente. Incluso yo no he visto que se haya considerado en el marco, ¿no es cierto?, de los planes de reactivación, por el vínculo que tienen con el mundo productivo, que es tremendo. Entonces hay algunos de estos 12 centros bastante consolidados ya, yo lo he visto en mi región particularmente, y yo siento que aquí se ha subestimado la capacidad que ellos pueden hacer en torno a estos esfuerzos productivos, a la nueva realidad económica que va a enfrentar el país post pandemia también. Sin duda, aquí tenemos un tremendo aliado que hay que potenciar. Bueno, ofrezco la palabra a los señores senadores. Señora senadora. No se ha conectado el Ejecutivo todavía de Educación Superior, ¿no es cierto, secretario? ¿No tenemos al subsecretario? Presidente, Sí, me contacté con el subsecretario de Educación Superior y me indicó que se iba a conectar una asesora de la subsecretaría que era Mónica Brevis, la que hasta el momento no lo ha hecho. Bien. Está Hay una asesora del Bernardita Ejecutivo que está Molina. pidiendo la palabra, Bernardita. Demos la palabra a Bernardita y luego a la senadora Mónica, Yana. sí. Hola, buenos días, senador. Le quería decir que el subsecretario sí tenía conocimiento de esta situación, pero como no fuimos citados, no se había conectado y dijo que él feliz de poder participar en una próxima sesión para poder responder todas las dudas en caso de que sea necesario y que ustedes así lo estimen. Ok. Senadora Yana Proboste.
Presidente, yo creo que en esta conversación sería bien importante que pudiese estar el Ejecutivo, porque tenemos varias dudas respecto de los procesos de acreditación, de la composición de la sala, de cómo se va a incorporar efectivamente las condiciones que son muy particulares de los centros de formación técnica. Entonces, tal vez entendiendo que hoy tenemos una tabla bien compleja, pero que pudiésemos dejar establecido una jornada específicamente para ver el tema de la acreditación. Yo siento que esto va a ser una situación compleja y me parece bien que a partir de la solicitud de los centros de formación técnica, esta comisión se anticipe a este diálogo con las autoridades y podríamos invitar a esa conversación también a la comisión de acreditación. Entonces creo que sería importante, presidente, porque aquí los rectores lo que nos están anticipando es un conflicto que va a ocurrir respecto a los temas de gratuidad. Entonces creo que esta comisión debiera acoger este requerimiento. Por cierto, esta conversación también ocurre a pocos días de haberse ingresado el proyecto de ley de presupuesto. Tenemos que mirar cómo se garantizan los flujos económicos adecuados para los CFT estatales, pero creo que sería bueno tener esta conversación con la Comisión de Acreditación, con el Ministerio y con la organización que se han dado los rectores estatales en esta materia. Muy bien, hay una propuesta de la senadora, no habría inconveniente, pero ofrezco la palabra a cualquier otro senador que desea hacer alguna consulta. ¿Se ofrece la palabra? O si los rectores quisieran contemplar algo. De hecho, la propuesta, reiterar lo que han mencionado ellos, a mí me parece bastante razonable, por eso es importante conocer la opinión del Ejecutivo, dado que hay dos leyes, ¿no es cierto?, que son anteriores a la creación de los centros de formación técnica estatales, de la 21.910, que tiene que ver con, por supuesto, con las donaciones, que es muy antigua, y más reciente la del Fondo de Innovación y Competitividad, donde claramente no están incluidos porque no existían, pero sí hay otras casas de estudios superiores que pueden acceder. Bastante paradojal que pueden acceder al primero los privados y no pueden acceder los públicos. Entonces, claramente aquí se requiere, por lo menos estos temas avanzar. El 70% también entendemos que una esperación en gratuidad. Sería bueno también qué opinión tiene el Ejecutivo de esos temas. Sí ofrecía la palabra, no sé si los rectores quieren complementar algo que haya podido faltar de la exposición, sin perjuicio de la propuesta de la senadora, que podemos hacer una nueva convocatoria. Sí, senador Alvarado primero y luego le damos la palabra a los rectores. No, presidente, como se ha reiterado en varias oportunidades en el transcurso de la sesión, de la importancia de la participación del Ejecutivo, yo creo que a través de la Secretaría, cuando se inviten, ¿cierto?, en este caso a los rectores, ¿no es cierto?, que nos están presentando una información y se requiere una contraparte del Ejecutivo, lo hagan a su vez para la misma sesión. Porque lo que no puede pasar es que una vez que iniciada la sesión, se empieza a contactar a través del chat a la autoridad de educación para que se integre a la misma. Entonces, eso tiene dos efectos. Primero, que la autoridad puede estar en conocimiento, como se dijo en la sesión, pero no está formalmente convocado, y perdemos la oportunidad de tener una respuesta inmediata. Y en segundo término, también, ¿no es cierto?, nos ahorra la opción o la posibilidad, o nos evita, mejor dicho, la opción de dar en una próxima sesión, tratar el mismo tema, ¿no es cierto?, para que el Ejecutivo dé una respuesta. Entonces yo pediría, por su intermedio, señor presidente, de que cuando se acepten invitaciones a la comisión y es necesaria la opinión del Ejecutivo, al mismo tiempo se les convoque para que no estemos gran parte del debate haciendo un cuestionamiento a la necesidad, ¿no es cierto?, de la presencia del Ejecutivo cuando no ha sido convocado oportunamente. Un problema de forma, ¿no? Gracias, presidente. Sí, yo creo que hay que precisar bien eso, senador, porque tan pronto nosotros tuvimos la confirmación de que hoy día nos visitaban los rectores con esta exposición, yo le señalé al secretario. Yo entiendo que el secretario lo que ha hecho fue la convocatoria que habitualmente, o la información que habitualmente se le hace al Ejecutivo. Ahora, si hay que cambiar esa formalidad, habría que hacerlo. Señor secretario, por favor, ¿cuál fue la comunicación que usted le envió al subsecretario de Educación Superior? Si se me permite, presidente y senadores presentes, la Secretaría de la Comisión sigue el procedimiento que ha seguido desde hace
mucho tiempo, por lo menos 10 u 11 años desde que yo soy secretario de la comisión, en que se le envía una copia de la citación de la sesión y se les contacta telefónicamente previo a la sesión. Fue lo que ocurrió en esta oportunidad. Se contactó a la representante de la Subsecretaría de Educación, se les indicó cuál iba a ser la materia que se iba a tratar con los CFT y no obtuvimos mayor respuesta de eso. Es decir, lo que les quiero decir a la comisión, la Subsecretaría estaba en conocimiento de esta reunión. Seguimos el mismo procedimiento, senadores y presidente, que se sigue en la sala. En la sala no se invita formalmente a los ministros para que concurran a las sesiones que se van a ver determinados proyectos de ley. Yo sé que esto no es un proyecto de ley, yo sé que este es un tema, puede ser una situación distinta, pero como usted ha dicho, presidente, si la comisión quiere enmendar este procedimiento y empezar a citar especialmente a los ministros y a sus subsecretarios para la discusión de cada tema o cada proyecto de ley, la Secretaría no tiene ningún inconveniente, ningún problema en así hacerlo. Bien, gracias, secretario. Yo quiero simplemente agregar a lo que señala el secretario Vive, que el día jueves pasado, el secretario Vive me señala que le preguntan de la Subsecretaría de Educación Superior por la sesión de hoy si el tema iba a ser aranceles. Y le señalamos que el tema no iba a ser aranceles, sino que el tema iba a ser financiamiento. Y por lo tanto estaban avisados del Ejecutivo de las dos cosas, de la citación de hoy y de la temática que se iba a abordar, y se decidió no participar. Yo no quiero prejuzgar en absoluto, sin prejuicio que tal vez pudiéramos ser más explícitos de aquí en adelante en la citación. Cambiemos la modalidad que se ha usado siempre, que no ha habido ningún problema en los otros temas. Bien. Perfecto. Sí se procede. Se ofrece la palabra, no sé si los señores rectores quieren agregar algo más, o los señores senadores. Señor presidente. Don Rodrigo, le ofrezco la palabra. Don Sí, Rodrigo, gracias. Sí, gracias. Bueno, un poco lo que señaló Manuel, ya pedía una hora, por decirlo así, con Mónica Breis, que es la jefa de la División de Educación Superior Técnica, que está debajito del subsecretario, y para exponerle un modelo en el cual nosotros ya hemos trabajado. Hoy día nuestra intención no era profundizar en ese modelo, que ya lo tenemos definido como red. Nos parece pertinente comenzar con el Ejecutivo, que es quien al final pone los recursos y tiene que definir cómo obtiene esos recursos, para en el fondo ir avanzando sobre ello en una propuesta futura. Y eso esperamos que ocurra próximamente. Ya la hora está pedida, así que creo que también va a ser una buena instancia, y disculpando que pueda ser más ineficiente en términos de volver a molestarlos con otra reunión, pero ahí sería bueno que haya una mirada también en conjunto desde el Ejecutivo con este plan que nosotros tenemos de cómo se distribuyen estos recursos, donde buscamos, digamos, el incentivo a carreras que tienen alta inversión, con carreras más duras, por decirlo así, con carreras técnicas más duras, donde hay zonas con menos población, y por lo tanto hay un modelo que hemos trabajado, que hoy día lo tenemos de manera reservada a nosotros en este momento, pero que posteriormente será expuesto acá. Y en segundo lugar, le pedimos con mucha fuerza a senadoras, senadores, que nos apoyen con el tema de estos cambios normativos, que creemos de la ignorancia parlamentaria nuestra, que son bastante sencillos, casi como donde dice universidad y diga ahora CFT estatales o CFT sin fines de lucro, porque también hay algunos privados que son sin fines de lucro hoy día y que podrían perfectamente acceder a eso. Para nosotros nuestra relación con el sector productivo es fundamental. Y cuando tenemos buenas relaciones con ellos, la probabilidad de que surjan donaciones, equipamientos que se den de baja, de buen nivel, y que podamos nosotros recibirlo con el beneficio tributario que eso les pueda significar a ellos, creemos que no estamos perdiendo una tremenda oportunidad de poder avanzar en eso. Y el FIC, sin duda que son opciones que nos permiten buscar otras vías de financiamiento por otras lados. Habrá que competir, en eso no tenemos ningún problema, pero queremos tener la posibilidad de competir, y eso hoy día no es posible. Así que esas peticiones les pedimos absoluta urgencia dentro de las posibilidades del marco legislativo. Eso, presidente. Bueno, son bastante razonables ambos planteamientos, y yo estoy seguro que los senadores y sus equipos ya van a iniciar una discusión, análisis respecto de la factibilidad de nosotros entrar en esta discusión al más breve plazo. Muy bien. Si no hay más, senador Monte, por favor. No, gracias, presidente. No, yo primero saludar a los rectores, a los senadores también, y a todos, incluso a don Javier. Bueno, pero yo quiero, primero, sobre el tema de las donaciones, obviamente que estamos dispuestos a eso y todo.
El problema que tenemos es que las donaciones están muy concentradas en alguna universidad y no hemos logrado generar un mecanismo más equilibrado. Entonces, abrir el tema de las donaciones, meternos necesariamente a eso, porque no puede seguir siendo algunas universidades las que están captando gran parte, y son básicamente privadas, y hay muchas ideas respecto a cómo hacerlo mejor, pero sin duda lo que usted plantea, no sé, presidente, podríamos explorar la posibilidad por esta vez incorporarlo a la ley de presupuesto, incluso como una glosa por este año, para mientras no hacemos un debate un poco mayor. Distinto sería que el Ejecutivo estuviera en disposición a cambios, pero eso en general no es muy frecuente. Bueno, lo segundo, respecto a la actual coyuntura y el rol del conocimiento y la innovación, en la reactivación, en lo que viene, estamos en un conflicto, estamos con una diferencia fuerte, a diferencia de lo que está ocurriendo en Nueva Zelanda, en Australia, en Finlandia, en todos lados, que en esta coyuntura, frente a la crisis, la respuesta fue fortalecer la investigación, la innovación, o sea, fue justamente en el sentido contrario de lo que está ocurriendo acá. Acá se decidió disminuirlo, y tenemos un problema que las universidades estatales, de un fondo que se creó hace algunos años, les bajan 7%, que le bajan 20% al fondo para la Universidad de Chile, que lo hemos discutido desde el año 1990, año a año. Y ahora por primera vez le descuentan un 20%. En fin, un conjunto de cosas que no nos parecen consistentes con una perspectiva de reactivación, incluso que eran parte del marco de entendimiento. Aquí se está transgrediendo el marco de entendimiento que planteaba que la reactivación no era solo mover inversiones en general, sino que inversiones también que estuvieran, en la medida que fuera avanzando el tiempo, más articuladas con transformaciones de fondo, el hidrógeno verde, el cambio climático, un conjunto de cosas que me imagino que están dentro de la matriz que ustedes están replanteando más dura, creo que la llamó usted, más consistente, que es fundamental. O sea, Chile puede aquí, a propósito, el Parlamento le ha entregado al gobierno 12.000 millones de dólares adicionales para gestionarlo de otra manera, y la verdad que estamos viendo al final una perspectiva muy con poca visión respecto a lo que requiere y respecto a los compromisos tomados. Yo creo que ustedes proponen esto de presupuestariamente reorientar recursos. Ahí está Yanna Proboste, que tenemos que ver, senadora Proboste, lo que vamos a hacer en la Comisión del Presupuesto. Yo la verdad que no sé cómo conversar, porque si el gobierno está en esta actitud de bajar toda esta área, bajarla, y además cultura tratarlo de una manera bastante compleja, tenemos que discutir cómo lo vamos a hacer. En el pasado lo que hacíamos era bajarle los presupuestos a sectores que al gobierno le parecían, a un gobierno de derecha le parecían de mayor interés, pero también es entrar en una cosa que sabemos que termina más con conflicto que con soluciones. Quería hacer esta reflexión frente a los rectores porque este es un problema que nos tiene ante dilemas que tenemos que ver cómo los vamos a resolver, porque son cuestiones más generales. Recursos nuevos, cómo se van a orientar a desafíos nuevos que también vamos teniendo con la reactivación. Eso, presidente. Muy bien. Entonces, si no hay más palabras pedidas, quedaríamos en ese acuerdo de convocar a una nueva sesión, ¿no es cierto?, para ver este tema, por supuesto ya con el insumo y el antecedente del documento que ustedes han entregado, con el compromiso de los senadores, aquí ha expresado muy bien el senador Montes. Yo siento que nadie se va a restar a eso, de poder plantear este tema en el marco de la elección de presupuesto, con incluso la posibilidad eventual de resolverlo en la misma glosa. Es un debate que habrá que dar con el Ejecutivo seguramente en la próxima sesión. Entonces, le agradeceríamos la exposición a los rectores y les habilitaríamos una nueva fecha. Y nos dejamos liberados en esto. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Senadores, senadoras, que estén muy bien. Señor secretario, nosotros pasaríamos al segundo. Muchas gracias, don Rodrigo. Sí, presidente. Sí, presidente, en segundo lugar en la tabla de esta sesión se encuentra continuar con la discusión en general y en particular del proyecto de ley correspondiente al boletín 13.585, que es el proyecto de ley que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para el año 2021 a aquellos estudiantes que presenten deuda en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia por el COVID-19. A este respecto, recordarán los senadores y senadoras de la comisión, se había adoptado un acuerdo en la sesión anterior de abrir un plazo interno para la comisión para presentar indicaciones a este proyecto de ley hasta el jueves de la semana pasada a las 12 horas.
En ese sentido, la Secretaría de la Comisión solamente recibió una indicación, que es la indicación del senador José García Ruminot, que tiene por objeto reemplazar el proyecto integralmente, tanto reemplazar el artículo único del proyecto, como también reemplazar el artículo transitorio. Si le parece a la Comisión, como procedimiento para estudiar y discutir este proyecto de ley, la Secretaría le sugeriría ir a la indicación que ha presentado el senador García, y dependiendo de cuál es el resultado de esta indicación, habría que referirse o votar el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Bien, mientras tanto, no ha pedido la palabra el senador Alvarado y el senador García. Sí, gracias, presidente. Presidente, previo a la discusión y a la votación del proyecto de ley que se nos ha convocado, quiero hacer una consulta. Estaba revisando aquí la cuenta del día miércoles 30 de septiembre y llegó desde la Cámara de Diputados un proyecto que es el boletín 13.768-04, con discusión inmediata, que trata de normas excepcionales para el pago de subvenciones educacionales. Quería saber por qué no fue abordado en la tabla de hoy día. Sí, yo recibí esa comunicación por la vía indirecta, digamos, a través del secretario del Ejecutivo. A mí nadie me ha contactado por este tema, ya teníamos hecha la tabla. Creo que no hay ningún inconveniente que podamos plantearlo para la próxima sesión, pero el Ejecutivo nadie ha conversado conmigo respecto a este tema, como tampoco lo ha hecho respecto de la comisión mixta sobre kinder obligatorio, donde también estoy esperando hace más de un mes una comunicación para ver cómo procedemos y justamente para incorporarlo a la tabla. Pero el ánimo, por supuesto, es incorporarlo, más aún cuando estás con discusión inmediata. Presidente. Senador García y senador Montes. Presidente, yo creo que respecto de la indicación, en realidad yo hice algo bien simple básicamente para que lo pudiéramos discutir, y es que es referente a las propuestas que hizo el episcopado, que lo hizo a través del abogado señor Hanna. Y yo además había entendido en algún momento, presidente, yo no sé si le entendí bien a usted o no, pero que se iba a dar una semana más de plazo para presentar indicaciones, ¿o no es así? No, era un plazo, como dijo el secretario, un plazo interno hasta el jueves, que en rigor podía ser hasta el mismo día de hoy, que el día que habíamos acordado votar. Era un plazo. El único que hizo la tarea fue el senador García. Presidente, le hago presente a los integrantes de la comisión de que por la naturaleza del proyecto, es decir, hacer un proyecto de artículo único, se discuten en general y en particular en la comisión, y en consecuencia está siempre abierto el plazo para formular indicaciones. La comisión, sin perjuicio de eso, estimó necesario abrir un plazo especial, y para ese efecto se dispuso hasta el día jueves de la semana pasada, como acabo de indicar. Muy bien, senador Montes. Presidente. No, yo quiero hacer una referencia al proyecto anterior que consultó el senador Alvarado, que modifica las condiciones de la subvención. Son temas tremendamente delicados, y para avanzar yo creo, presidente, que lo mejor sería solicitarle al Ejecutivo la presentación antes de que la haga, de tal manera de llegar con esto estudiado, si está con discusión inmediata, que la próxima semana va a estar prácticamente vencida. Entonces que nos manden la minuta antes para poder realmente estudiarla y saber en qué consiste y formarse una opinión. Eso sugiero, presidente. Muy bien. Si le parece, acordamos eso, senadores. Presidente. Ya, senadora. Ya me parece muy bien. No, presidente, me parece bien respecto al proyecto de subvenciones, poder conocer la presentación que hace el Ejecutivo. También podríamos invitar a los integrantes de la comisión, alguien de la Comisión de Educación de la Cámara. Presidente, pero quiero volver al proyecto mediante el cual hoy día se han recibido las indicaciones del senador García. Uno de los temas que planteamos en la sesión de la semana pasada era la necesidad de urgencia de sacar este proyecto de ley. Entonces creo que sería bueno que lo pudiéramos votar y discutir las indicaciones que ha presentado el senador García. Bien, el acuerdo es precisamente despacharlo hoy. De hecho, esta es la tercera sesión, más aún estamos con acuerdo en la sala para aprobarlo en general y particular. Senador Alvarado.
No, presidente, solamente para señalar de que tengo entendido que la urgencia de ese proyecto vencía mañana, entonces, y una consulta, o sea, al margen de que el Ejecutivo se contacte o no, ¿la Secretaría no debería poner en tabla una discusión inmediata? No, la verdad, secretario, usted puede explicar el tema reglamentario, pero no, normalmente no modifica las tablas. Esto pasa en todas las comisiones. Las discusiones inmediatas son referenciales, por supuesto, se le da la importancia que tiene. Pero ¿cómo va a ser referencial, presidente, si la discusión inmediata del Ejecutivo está abogando un plazo específico? Extrañamos a Alvarado en la SEC3. Llegó si no Alvarado SEC3. Era mucho peor, Jan, era mucho peor. Oiga, si no se la firmo yo, presidente, no hay problema. Bien, señor secretario, ¿cómo hemos procedido normalmente en la comisión? Como les digo, yo soy secretario de la comisión desde el año 2011, y cuando llegan proyectos con discusión inmediata a la comisión, se conversa generalmente con el Ejecutivo, se conversa con el presidente de la instancia, y entre ambos se determina la prioridad para efectos de fijar los proyectos en tabla. En este caso, como ha dicho usted, presidente, hace un momento, nosotros nos enteramos de este proyecto la semana pasada, cuando se dio cuenta de él, y teníamos la tabla de la comisión ya establecida, y en atención a lo que usted planteó, usted determinó que no era necesario todavía cambiar la tabla para ver este proyecto de ley. Es una cuestión que les quiero precisar: han habido múltiples ocasiones en que han habido proyectos de ley, ya sea en esta administración o en otra administración, que tienen calificada la urgencia como discusión inmediata, y la comisión no necesariamente lo ha visto. Por ejemplo, el proyecto del kinder obligatorio tuvo durante bastantes semanas esa discusión, y de hecho es una comisión mixta que todavía está pendiente, y la comisión no ha actuado de otra manera, porque hay temas que obviamente esta Secretaría desconoce respecto de los temas internos que ven los senadores con el Ejecutivo. Claro, en el último proyecto ahí lo que está pendiente es una conversa, ¿no es cierto?, con el Ejecutivo. O sea, la petición que le hizo toda la amistad era que hubiese un acuerdo con los gremios, digamos, con los actores, fundamentalmente dirigentes de educación preescolar, y luego de eso nosotros íbamos a proceder, pero la disposición está, digamos. Y yo nunca más he vuelto a tener contacto con el Ejecutivo respecto de ese tema, ni respecto de subvenciones. Ahora, el Ejecutivo había pedido 2 semanas, presidente, disculpe, 2 semanas que están vencidas hace mucho rato. Claro, por eso pongo ese ejemplo, porque es un caso que también se nos ha preparado con urgencia. Ahora, respecto a subvenciones, no hay ninguna predisposición de lo que pasa es que es un tema sumamente complejo. Esta comisión, señor secretario, ha despachado proyectos de subvenciones, por lo menos los últimos 10 años, 3 o 4 modificaciones. Son temas, no son para discusión inmediata, son temas extremadamente complejos. Por eso creo que el planteamiento que ha hecho el senador Montes de pedir la presentación previa para estudiarlo, yo creo es un paso justamente en la dirección de avanzar. Me parece, señor Alvarado, luego volvemos a la discusión. Volvamos a la discusión del proyecto y al final comentamos el tema de las discusiones. Inmediatas. Bien. Además, perdón, el senador poner, ojalá, que incluso se puede aprobar después de este proyecto, el proyecto rotario. Yo creo que es bueno ir destrabando también la agenda de la comisión para justamente ir despachando otros proyectos. La propia presidenta del Senado hace unos días nos pidió en la sala un proyecto de lenguaje de señas. Yo después le expliqué que ella nunca había conversado conmigo sobre el tema. Entonces aprovecho, señor secretario, de señalarle que cuáles son las 2 cartas, porque la presidenta dice que envió 2 cartas. Yo no sé si llegaron a la comisión, si usted ha dado cuenta de ella, sí, respecto del proyecto de lenguaje de señas. ¿Sí? Sí, presidente. Se dio cuenta, presidente. Yo he dado cuenta de ambas misivas que ha mandado la presidenta del Senado respecto a este tema, pero como les consta a todos los integrantes de la comisión tiene alrededor de 80 proyectos de ley en su listado, en su nómina de proyectos pendientes, y siempre ha sido facultad, y así lo establece el reglamento del Senado, la facultad del presidente del Senado, del presidente de la comisión, de ir fijando la tabla. Digamos, esas son las funciones del presidente de las comisiones, y el presidente actual, la presidenta
Proboste en periodo anterior, el presidente Latorre, siempre se ha actuado de esa manera, que vamos coordinando la tabla de acuerdo a la nómina de los proyectos que nosotros tenemos y de acuerdo de una serie de otros aspectos, dentro del cual está la urgencia, dentro del cual están peticiones de senadores respecto a ver uno u otro proyecto, y en definitiva el funcionamiento de esta comisión ha sido absolutamente el habitual y el usual, digamos, como les digo, en los últimos, no de ahora, sino en los últimos 10 años al menos. Bien, propongo volver al tema que nos convoca, ¿sí? A la indicación del senador García. ¿Se ofrece la palabra? Si le parece a la comisión, proceder a la votación. Están pidiendo la palabra el Ejecutivo, presidente. ¿Están pidiendo la palabra? Ya, bien. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo entonces. Senador, era un poco, o sea, quería hablar del tema anterior, del tema de la discusión inmediata del proyecto de subvenciones. Que yo entiendo que ustedes quieran que el Ejecutivo se haya acercado, pero nosotros mandamos un mail el día viernes para que se pudiera ver en esta sesión el proyecto de subvención, especialmente por la urgencia que tiene. Y queríamos pedirle que si lo podemos citar o sea, lo más rápido que se pueda, por la importancia que tiene ese proyecto. Bien, usted ya ha visto, Bernardita, el acuerdo que ha tomado la comisión de pedirle al Ejecutivo que nos haga llegar la presentación estos días. El viernes, cuando ustedes se comunicaron con la Secretaría, no con este presidente, ya la tabla estaba hecha hacía 5 días, y a esa altura era incluso con peticiones de distintos senadores como las que están incorporadas a la tabla el día de hoy. Pero el ánimo es, como le dije, ponerlo en discusión pronto, en la medida que se cumpla, ¿no es cierto?, este acuerdo de que nos haga llegar la presentación. Se lo mandaremos a la brevedad, presidente. Muchas gracias. Presidente, perdón. ¿No será posible que nos convoque usted durante esta semana en algún momento y que el Ejecutivo nos haga la presentación? Porque eso nos permite ir haciendo consultas, saliendo de dudas, y nos ayuda eso a que despachemos con mayor agilidad, o si requerimos de algún cambio, porque como se trata de subvenciones, lo más probable es que cualquier modificación requiera indicación del Ejecutivo. Entonces creo que si interactuamos podemos avanzar más rápido que si tan solo recibimos una presentación. Yo estoy de acuerdo, sí, eso creo que es posible de hacer en la medida que por supuesto el tiempo le acomoda a todo, porque hay una discusión, como ustedes saben, senador García, presupuestaria ya bien intensa en sus comisiones respectivas. El ánimo está, yo quedo abierto a eso, pero también creo que la interacción que usted señala es bueno, recobrar una práctica de diálogo entre el Ejecutivo, ¿no es cierto?, representado por el ministro en este caso, y los presidentes de la comisión, como ocurre en todas las comisiones. Yo creo que eso no debe alterarse, por muy intensa que sea la agenda del Ejecutivo en estos últimos días, esta última semana, con medidas, ¿no es cierto?, del retorno a clase y todo lo que conocemos. Muy bien. Volvemos entonces a la discusión de este proyecto que corresponde despachar el día de hoy. Se ofrece la palabra. Señor secretario, ¿sí? Presidente, yo quería sugerir que la fuéramos leyendo, porque presidente, explicarle, reiterarle que yo lo que hice fue tomar la propuesta que nos hacía la conferencia episcopal a través del abogado Hanna y la agregué y así la presenté. Sin embargo, por ejemplo, en la medida que la vayamos leyendo, hay cosas con las que me gustaría que las conversáramos. Yo creo que estamos de acuerdo con mucho, pero por ejemplo, esto de que los papás tengan que acreditar la afectación en su situación económica cada 2 meses, yo creo que es algo que tenemos que revisar, ponderar bien, porque me parece a mí que pudiera resultar poco práctico, presidente. Por eso quizás sí sea mejor que lo vayamos aprobando inciso por inciso, si a usted le parece. Muy bien. ¿Habría acuerdo proceder de esa manera? Inciso por inciso. Diputada Camila Rojas. Sí, presidente, saludarlos y saludar a quienes están presentes. Solo hacer un comentario general que está vinculado con lo último que se mencionaba, respecto de la excesiva burocracia que se podría generar
con las indicaciones que se han presentado. Yo creo que sería importante tener en consideración que en el proyecto que salió de la Cámara se considera que los colegios son los que van a revisar la información, por lo tanto hay un momento en que sostenedores y apoderados tienen una conversación. Yo creo que sumarle un plazo extra de revisión de esos documentos, es decir, estar revisándolo cada 2 meses, o tener que acreditar que se mermó un porcentaje de los ingresos, hace que sea mucho más complicado la situación, y en ese sentido, de algún modo quisiera expresar que creo que lo mejor es que esa tarea quede para apoderados y sostenedores. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Señor secretario, entonces. Perfecto, presidente. Tal como ustedes lo han determinado, vamos a dar lectura a la comisión, a la indicación, y me parece que la comisión aceptó como procedimiento que fuéramos votando separadamente cada uno de los incisos de esta indicación. En primer lugar, el primer inciso, la verdad es que es igual a el inciso aprobado en general. Ahí no hay ningún cambio en la indicación. Muy bien, se ofrece la palabra. Sí, no hay problema, es igual, pues, presidente, así que aprobémoslo. Exactamente. ¿Lo aprobamos entonces? 5. ¿Aprobado el inciso primero por todos? ¿Por Sí, 0? no hay problema. Bien. Perfecto. Aprobado. Luego el inciso segundo, que se refiere al plan, y ahí empiezan las fundamentales modificaciones que hace la indicación, es que el contenido del plan, a que se refiere el inciso primero, lo detalla y introduce otros temas. El inciso segundo dice lo siguiente: dicho plan deberá contener y explicitar medidas extraordinarias, las cuales deberá considerar al menos la reprogramación de las cuotas de colegiatura pactadas para el presente año escolar 2020 y el pago de colegiaturas reprogramadas con anterioridad al mes de marzo de 2020 para aquellos padres, madres y apoderados cuya situación económica se ha visto menoscabada producto de la emergencia sanitaria. Se ofrece la palabra. Yo creo, presidente, que solamente explicita, porque dice al menos la reprogramación de cuotas de colegiaturas pactadas para el presente año escolar 2020 y el pago de colegiaturas reprogramadas con anterioridad a marzo del 2020. De tal manera de que si hubieran situaciones anteriores a esta fecha también se pueden considerar, porque dice al menos. Muchas gracias, senador García. ¿Sigue ofrecida la palabra? ¿Habría acuerdo? Yo no tengo problema, presidente. Senador Claudio Alvarado, ¿está de acuerdo con la propuesta también? Ah, no, ya con eso estamos listos. Vamos, al otro lado. Sí. Ya, pues. Bien, ¿habría acuerdo entonces para respaldar con la misma votación de la anterior? Perfecto. Entonces se aprueba el inciso segundo, 5-0 también. En el inciso tercero de la indicación establece que se considerará, entre otras, que la situación económica de padres, madres y apoderados se ha visto menoscabada en los casos en que hayan perdido su empleo a consecuencia de la emergencia de salud pública de importancia internacional, entre paréntesis, ESPI, por brote del COVID-19 o se encuentren acogidos a la ley 19.728, que establece un seguro de desempleo, o a la ley número 21.227, que faculta el acceso a... Baja un poquito. Que faculta el acceso a prestaciones de seguro de desempleo de la ley 19.728 en circunstancias excepcionales, y dicha circunstancia represente una disminución de al menos el 30% de los ingresos percibidos en promedio durante el año 2019. En el caso de padres, madres o apoderados que vivan en el mismo hogar, la disminución de los ingresos percibidos se calculará en base a la suma de dichos ingresos. Esa es la indicación referida al inciso tercero, que establece ciertos parámetros para efectos de aplicar las medidas que señala. Senador García, le ofrezco la palabra para explicar su indicación. ¿Cuál es la diferencia con la propuesta original? Senador García, por favor.
Gracias, presidente. Es que agrega el concepto de disminución de los ingresos en un 30%, que es algo que hemos venido usando en todas los programas que se han venido desarrollando con motivo del COVID-19. Es decir, que una familia que tenga una disminución en sus ingresos inferior al 30%, no podría repactar, no podría tener una, a pesar de que, no sé si me pueden volver un poquito atrás el inciso. Javier, ¿te lo puedes subir un poquito a la parte primera ahí? La parte que ha señalado el senador García del 30% está en la segunda parte la segunda parte del inciso. Sí, pero en lo grueso es eso, es agregar el concepto de disminución de los ingresos en al menos un 30% para acceder a la reprogramación. Tendríamos que arreglar, si de aprobarse, tendríamos que arreglar, señor secretario, que hay 2 veces la palabra circunstancias excepcionales, y dicha circunstancia represente, tendríamos que buscar un sinónimo ahí. Lo cual representa una disminución. También, bien, claro. Que represente, cada 2 meses. Que represente una disminución de al menos 80%. No, lo de los 2 meses está un poco más adelante, presidente. Yo ahí estoy de acuerdo en que revisemos lo de los 2 meses. Creo que Eso yo lo revisaría. Sí, eso sería muy difícil. Presidente. Senadora Yana Proboste. Presidente, a mí me parece que en esta indicación que ha presentado el senador García, creo que es mejor quedarle, porque si ya estamos invocando la ley del seguro de desempleo, existe una disminución de los recursos, entonces significa además aumentar mucho más la burocracia. Ya no va a servir solo que la familia tenga que consignar que está haciendo uso del seguro de desempleo, que es evidente que ahí va a tener una disminución de más de un 30%, o si está acogiéndose a la suspensión temporal, en donde también va a tener una disminución de un 30%. Entonces, yo creo que en este caso particular, dado que se invocan las 2 leyes anteriores, es aumentar una burocracia y un peso para las familias. Presidente. Gracias, senador Alvarado. Presidente, yo encuentro razonable lo que plantea el senador García, en orden a que de alguna u otra manera se establecen ciertos requisitos o condiciones que demuestren o acrediten la baja efectiva de los ingresos. Hemos visto en los últimos días en la prensa nacional cómo muchas personas, más de 400.000, y entre ellas muchos funcionarios públicos, alteraron la información para recibir beneficios. En consecuencia, yo creo que estos casos tenemos que prevenirlos, porque en la medida de que no exista un control elemental o básico que permita acreditar la baja de los ingresos, que no permita, ¿no es cierto?, pagar la colegiatura, indudablemente que esa persona merece todo el apoyo que sea necesario. Pero una persona a la cual sus ingresos no se ven afectados, pero se incorpora a este beneficio, está afectando indudablemente la estructura de financiamiento de los colegios. Entonces yo creo que es del todo razonable, si estamos hablando de baja, de caída de los ingresos producto del COVID-19, tener al menos elementos de juicio que permitan acreditarlo. Me parece razonable, porque caso contrario, aquellas personas que no tengan esta caída de ingresos y que masivamente se incorporen a este tipo de convenios pueden generar un problema en el proyecto educativo. Sí, muy bien. Una cosa, presidente. Buen argumento. Senador Monte. Mira, yo tiendo a pensar como la senadora Proboste, porque ¿qué es lo que ocurre? No es lo mismo que impuestos internos, que está por aclararse qué es lo que realmente ocurrió, porque hay distintas aproximaciones. Si hay falsificación o fraude en los datos, tiene que ser sancionado. Pero parece que el procedimiento era más complejo. En fin, tenemos que ver. Pero en el caso de un colegio donde la relación es directamente con el sostenedor,
y con un grupo más reducido, a mí me complica poner barreras burocráticas adicionales porque pueden darse situaciones en familia que no tienen que ver con la caída de ingresos, que tienen que ver con un miembro de la familia que se ha enfermado, que ha tenido gastos adicionales por distintas razones, puede tener que ver con distintas situaciones de la vida. Entonces, yo prefiero dejarlo esto, si es necesario, poner una frase que quede más sujeto a las consideraciones del propio colegio. No creo por qué hay que ponerle la rigidez de la ley del 30%. Sobre todo, el 2019 es un año bastante irregular y por lo tanto demostrar caídas de ingresos a familias que tienen ingresos no formales, por llamarlo así, no va a ser fácil, entonces se burocratiza. Yo prefiero dejarlo abierto y que cada colegio pueda agregar algunas condiciones. Eso, presidente. Muy bien. Senadora Yasna Proboste. Estaba releyendo el artículo original y efectivamente lo que señala el texto original es que dice se considerará, entre otras, que la situación económica de padres, madres y apoderados se ha visto menoscabada en los casos en que hayan perdido su empleo a consecuencia de la emergencia de salud o se encuentren acogidos. Y por lo tanto, como hace referencia explícita a dos leyes, que es la ley de seguro de desempleo o la ley de suspensión temporal del empleo, ahí está absolutamente garantizado el que la situación económica que ha impedido que esas familias puedan seguir pagando la mensualidad de los establecimientos educacionales. Lo digo precisamente a partir de lo que plantea el senador Alvarado, porque cuando se señala en que aquellas personas que hayan disminuido en un 30% sus ingresos puedan postular a un beneficio determinado, como era una bonificación, se da una serie de situaciones que son mucho más complejas. Entonces, a mí me parece que la referencia a dos leyes específicas es mucho más concreta. Entonces, creo que eso ayuda también para que el establecimiento tenga herramientas más claras para poder acoger estos requerimientos de las familias. Bueno, yo creo que el ánimo de la comisión es que hayan requerimientos. El planteamiento que hace el senador Alvarado, yo creo que todo de alguna manera no hace sentido. El tema es que parece redundante poner el 30% y además la referencia a las dos leyes. O dejamos el 30% y eliminamos la referencia a las dos leyes, o al revés. Yo creo que esa es más bien la discusión, ¿no? Presidente, me permite una redacción alternativa. A ver, espero que... Por favor. Yo eliminaría la expresión que dice en circunstancias excepcionales, porque se está refiriendo, como bien lo dice la senadora Proboste, a dos leyes específicas. Se encuentra en acogida a la ley 19.728, que establece un seguro de desempleo, o a la ley 21.227, que faculta el acceso a prestaciones de seguro de desempleo, de la ley 19.728. Yo creo que no es necesario que diga en circunstancias excepcionales. Yo ahí pondría un punto seguido y diría los establecimientos educacionales deberán considerar especialmente la disminución de al menos el 30% de los ingresos percibidos en promedio durante el año 2019. Porque, a ver, efectivamente aquí se hace referencia a dos leyes específicas, pero por ejemplo no nos hacemos cargo de las familias que perciben o tienen un componente importante de sus ingresos a través de honorarios, y que, como lo hemos comentado en muchas otras veces en otros proyectos de apoyo a la familia, han sido muy golpeados. Entonces yo diría de que los establecimientos sean especialmente cuidadosos en el tratamiento de aquellas familias que hayan visto disminuidos sus ingresos en al menos un 30%. Que no es lo mismo que no es lo mismo que dejarlo amarrado a que tenga que ser el 30%. Pero es una forma de indicarlo. Bien, entonces la propuesta es sacar en circunstancias excepcionales. Yo tengo la impresión que esa expresión pudiera estar de más. Muy bien. Senadora Yasna Proboste, ¿estaría de acuerdo usted con esa reacción?
Presidente, yo entiendo el espíritu de la indicación del senador García. O sea, creo que es de buen espíritu, mayores dificultades a las familias que han enfrentado dificultades. Mi tema tiene que ver con que esto no genere más burocracia, pero entendiendo que a lo mejor hay personas que no pueden acogerse a la ley de desempleo porque son trabajadores del sector público y a lo mejor a honorario. Creo que eso puede representar una buena salida para ese mundo. Así que estaría de acuerdo, presidente. Muy bien. ¿Te ofrece la palabra? Sí, presidente, que la Secretaría nos ayude con una redacción para que pegue bien. ¿Habría que agregar un punto seguido después de la 19.728? Eso digo yo. ¿Sí? Habría que agregar punto seguido después del número 19.728 y ahí redactar la precisión de que eso signifique una disminución de al menos el 30%. No. Si yo lo que digo es que lo pongamos de manera indicativa, que diga así como que los establecimientos educacionales deberán atender especialmente la situación de aquellas familias que hayan presentado una disminución de al menos un 30% de sus ingresos en promedio durante el año 2019. Ya, perfecto. Entonces, una cosa así que para la aplicación o para estos efectos, los establecimientos educacionales deberán atender especialmente la situación de aquellas familias en que dicha circunstancia haya representado una disminución de al menos el 30% de los ingresos percibidos en promedio durante el año 2019. Más programático que como requisito. No entiendo. Y mantener luego los senadores la frase final que hace alusión a la situación de padres apoderados que viven en el mismo hogar, hacer una especie de promedio. ¿Mantener eso? Y yo creo que eso es bien justo, claro, porque tiene que ser la suma de los ingresos. Sí. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Le vamos a ofrecer la palabra a la diputada Camila Rojas. Yo creo que tendríamos acuerdo en este tema, que simplifica bastante la cosa. Yo creo que le quitamos un poco de burocracia. Diputada. Sí, gracias, senador Quintana. Creo que está bien lo que han conversado en el sentido de que cuando alguna familia no haya obtenido alguno de estos beneficios que se han entregado, exista otra posibilidad. Nosotros habíamos puesto entre otras, pero me parece que como lo menciona el senador García, es una posibilidad para esas familias que a lo mejor no han optado a otros beneficios, pero sí han tenido disminución en sus ingresos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Camila. Parece razonable la propuesta del senador García. ¿Votación, señor secretario? ¿O hay que hacer alguna adecuación todavía? No, entiendo yo, bueno, ustedes han facultado a la Secretaría para hacer la redacción de la segunda parte de este inciso tercero. Entiendo yo que, de acuerdo a lo que ha dicho el senador García, más o menos sería que agregar después del número 19.728 una frase que sería la siguiente: los establecimientos deberán atender especialmente la situación de aquellas familias en que la disminución represente al menos una disminución de al menos el 30% de los ingresos en promedio durante el año 2019. Y luego la última frase quedaría igual, porque todos están de acuerdo en que se establezca esa suerte de promedio de la disminución. Y si en esos términos se estaría aprobando la indicación. ¿Habría acuerdo a aprobarla también 5-0? Yo voy a aprobarla, sin embargo, creo que lo que dice Camila está bien, o sea, que esto no va a ser un nuevo barrera de entrada. El problema está si alguien no lo acepta, ¿qué derecho tiene a reclamarlo? Tal como está planteado, quedó condicional, quedó relativo, pero si alguien no queda y no tiene la caída del 30% en el momento en que se lo está evaluando, ¿qué alternativas tiene? Bueno, yo creo que aquí hay una zona de cierta ambigüedad, pero claro, en este tipo de medidas hay un riesgo de que gente que no lo requiere lo pida y gente que lo requiere y que esté en el límite no pueda entrar.
Yo espero que con esta forma de redacción más relativa, más menos imperativa, le asegure como cierta posibilidad a todos los que lo requieran. Pero lo apruebo, digamos, entendiendo que esto tiene una zona de ambigüedad. Bien, en esos términos se aprueba entonces. Sí. Entonces se aprobaría la indicación para el inciso tercero de este artículo en los términos que se ha dado lectura. Así es. Luego hay un inciso cuarto, que eso ya es absolutamente nuevo, por decirlo de alguna forma, que establece lo siguiente. Para continuar con la postergación total o parcial del pago de colegiaturas, el menoscabo deberá acreditarse cada 2 meses, ante el establecimiento ocasional por medio de un certificado de cotizaciones previsionales emitido por la Administradora de Fondos de Pensiones respectiva, correspondiente al periodo enero a diciembre de 2019, o bien, en el caso de trabajadores independientes, por medio de su declaración de impuesto a la renta 2020. Quizá ahí habría que poner Bueno, junto. yo creo que aquí tenemos alguna diferencia, ¿no? Sí, junto al ofrece la finiquito. palabra. Escuchemos al autor. Senadora, Bueno, sí, yo también tengo diferencia, entonces me gustaría escuchar al autor por qué 2 meses. A ver, sí, presidente, lo que pasa es que estoy leyendo el artículo transitorio, porque si los planes deben ser elaborados por los establecimientos dentro del plazo de 1 mes desde su publicación, incluyendo las medidas ya implementadas, los alumnos que sacó, bueno, que yo estoy de acuerdo con ese artículo transitorio. Entonces lo que me ocurre es que el inciso cuarto es contradictorio con el artículo transitorio, porque si en los planes para que los padres puedan acogerse se van a tener que hacer después de 30 días de publicada la ley, ya estar, digamos, esto de decir de que después cada 2 meses hay que estar cambiando, o sea, hay que estar comprobando. Aparte de que igual me parece burocrático, entraría en colisión con el artículo transitorio. Yo presidente, sí, voy a retirar el inciso cuarto. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, el inciso cuarto, propuesto por el senador García, queda retirado de la indicación que él ha planteado. Finalmente, presidente, senadores, senadora, el proyecto, la indicación considera una norma en que repite lo que establece el proyecto en general, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en cuanto a que se adopten medidas de flexibilización, pero agrega que ello se aplicará mientras se mantenga la situación de menoscabo de su situación económica en los términos ya establecidos. Me refiero a que habría que hablar en los términos establecidos en el inciso anterior. Las deudas de colegiatura anteriores a la declaración de la emergencia sanitaria, agrega la indicación, conservarán las condiciones que las partes hayan pactado. Se ofrece la palabra. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en que no genere ni multas ni intereses. Ni intereses que está en el texto que viene de la Cámara de Diputados. Sí. Ahí en verde se menciona lo que está agregando la indicación. Por supuesto, mientras se mantenga la situación. Claro, porque por ejemplo, si acuerdan que las personas que estén con menoscabo o que se encuentren en alguna de las situaciones de las 2 leyes que hemos señalado y se le dice, mire, le vamos a cobrar la mitad de la colegiatura, bueno, naturalmente eso será mientras se mantenga su situación de menoscabo. Regularizada la situación, se entiende que tienen que pagar el valor de la colegiatura que corresponde. A eso se refiere. Yo creo que este inciso clarifica las cosas, no agrega burocracia. No agrega burocracia. Y por lo demás, no, yo creo que tiene como propósito clarificar. Sí, viene en línea con nosotros. Si le parece a la comisión, presidente, senadores, senadora, en vez de en los términos ya establecidos, habría que decir a qué se refiere el inciso anterior, porque esa es la situación de menoscabo económico, que se reguló en la forma que se señaló ahí.
Y se mantendría entonces también lo final, la deuda de colegiatura anteriores a la declaración de la emergencia sanitaria conservarán las condiciones que las partes han pactado. ¿Eso también lo agregarían? Porque además están pactadas, entonces no es para... Se supone que hubo como un acuerdo entre las partes. Pero no es eso, Pepe, lo que se trata es que habiendo pactado, tenían obligación de pagar y no pueden pagar lo pactado. Y en esas circunstancias eso no podría limitar su posibilidad de matrícula. En muchos colegios se hacen repactaciones, pero esto, como se alargó más de lo que se esperaba, todo este proceso, muchas familias no han podido pagar. Entonces, ahora se dice que eso no puede ser impedimento para quedar matriculado. ¿Te ofrece la palabra? Presidente, perdón, yo entiendo que una deuda que ya fue pactada podría ahora repactarse, porque si vamos al artículo primero... Eso es, no, yo estoy de acuerdo contigo, que se puede repactar, pero no puede ser impedimento para quedar matriculado. No puede ser impedimento. ¿Si se le agrega eso? No, porque yo creo que está en el transitorio. A ver, leamos el transitorio. Yo creo que está, sí. Sí. Porque el transitorio es el que dice que no se les puede, o sea, que tienen que tener asegurada la continuidad escolar en el mismo establecimiento para el año 2021. Presidente, pero hay al autor de la indicación, por ejemplo, si una familia quedó con deudas del año 2019 y repactó a partir de marzo del año 2020 una determinada forma, pero claro, en marzo del año había repactado antes de la declaración de emergencia sanitaria, ¿no? Había pactado, supongamos, en el proceso de matrícula del 2020, febrero del año 2020, fue a matricular, debía y pactó. Pero después a esa familia tuvo una reducción de su ingreso. Lo que le estamos diciendo acá es que va a tener que pagar igual con las intereses y con los multas, o sea, estamos haciendo una excepción a eso. Yo creo que no es el espíritu. No. Bueno. Leamos, por favor, el inciso primero. Lo que dice, las deudas de colegiatura anteriores a la declaración de emergencia sanitaria. O sea, una familia que por distintos motivos llegó a la matrícula de su hijo en febrero del año 2020 y repactó durante el año 2020. Pero en marzo del año 2020 lo despidieron. Lo que estamos diciendo en esta última frase es que como fue una deuda anterior a la declaración de emergencia sanitaria, fue en febrero del año 2020, van a conservar las condiciones que las partes hayan pactado, es decir, incremento de 10%, no sé, 5% de intereses y multas. Entonces, ahí es complejo, porque igual esa familia que había pactado tuvo una reducción en su presupuesto, quedó desempleado. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Y no pudiéramos agregar eso? El caso de una familia que haya pactado, porque claro, pueden ser pocos casos, pero porque está claro que la idea no es... No son pocos casos, Pepe, presidente. Súbalo un poquito, por favor. El texto. Desde ahí dice, en caso que el texto... ¿A dónde está? Para el otro lado. Al final, las deudas, ¿no es eso? Ahí está, al final. El texto original de la Cámara terminaba en que no podrá generar intereses ni multas por mora. Y lo que agrega la indicación del senador García es, mientras se mantenga la situación de menoscabo de su situación económica en términos ya establecidos. Hasta ahí yo no tengo ninguna dificultad. Pero el último párrafo, las deudas de colegiatura anteriores a la declaración de la emergencia sanitaria conservarán las condiciones que las partes hayan pactado. Ahí eso me genera a mí... ¿Y si sacamos eso, senador García? Sí, saquémoslo. Entiendo que esto igual es para el COVID, pero podríamos terminar perjudicando a alguna familia que haya pactado previo a la emergencia, como dice la senadora. Está bien, presidente, no tengo inconveniente, saquémoslo. Saquemos esto, ya. Y lo votamos 5-0. En consecuencia se aprobaría 5-0 también esta
este inciso, Claro. este inciso va a pasar a ser inciso cuarto del proyecto, porque el cuarto fue retirado, el artículo único, y quedaría con la adecuación formal de la referencia que es en el inciso anterior, y sin la última frase que contempla este inciso. Muy bien. Vamos al transitorio entonces, ¿no? Exactamente. Finalmente, hay una indicación para el artículo transitorio, también del senador García Ruminot, que establece que los planes a los que alude esta ley deberán ser elaborados por los establecimientos dentro del plazo de un mes de su publicación, incluyendo las medidas ya implementadas. Hasta ahí la indicación no innova con el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Luego establece los alumnos que se acojan a estos planes tendrán asegurada la continuidad escolar en el mismo establecimiento por el año 2021, sin que pueda cancelar o impedir la renovación de la matrícula. Hasta ahí la indicación es exactamente igual que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. La Cámara. La indicación innova luego en el segundo párrafo de este artículo transitorio, que agrega lo siguiente: los sostenedores de los establecimientos educacionales indicados en el inciso primero del artículo único podrán ejercer las acciones de cobro conforme lo establecido en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley número 2 del año 2009 del Ministerio de Educación, una vez que cese la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional por brote del COVID-19. Esa es la que está ahí subrayado en verde. Ese es el cambio que hace la indicación respecto del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados. Presidente, me permite. Presidente, mire, dos cosas. Lo primero es que quería yo llamar la atención sobre la frase que dice, incluyendo las medidas ya implementadas. Dice, los planes a que alude esta ley deberán ser elaborados por los establecimientos dentro del plazo de un mes desde su publicación. Hasta ahí, de acuerdo. Incluyendo las medidas implementadas. No sé si es necesario poner esa frase. Lo dejo como duda nomás. Y respecto del, ya más lo de fondo, de que los sostenedores podrán ejercer las acciones de cobro conforme, es reafirmar algo que existe, por supuesto, una vez que haya cesado la declaración de emergencia de salud, porque evidentemente esta es una situación especial para el periodo de emergencia sanitaria que estamos viviendo y de sus consecuencias económicas y sociales. Siguiente. Bien. Se ofrece la palabra, senadora Yana Proboste. Presidente, lo que pasa es que a lo que hace referencia respecto al tema de las medidas, es lo que está contenido en el artículo, en el plan. Porque recordemos que se señalaba que dicho plan debía contener y explicitar medidas extraordinarias, tales como becas, rebajas de mensualidades, reprogramación de deudas y otras para aquellos padres y apoderados cuya situación económica se ha visto menoscabada producto de la emergencia sanitaria. Entonces, a esas medidas hace alusión el artículo transitorio cuando señala que los planes que alude esta ley deberán ser elaborados por los establecimientos en el plazo de un mes desde su publicación, incluyendo las medidas ya implementadas, eran las que estaban bien. arriba. Ok, está perfecto. Ya. Redundando, ¿no? Era más bien una consulta la que yo hacía, si estaba bien incluir esa frase o no, pero me parece bien lo que dice la senadora Proboste. ¿La dejamos entonces? Sí, dejémoslo. Sí, está bien. Bien. Claro, porque sí, yo creo que sí, porque lo que dice es que la beca de un 70%. Bien. Eso es lo mejor. Dejamos entonces. Y respecto a lo último, de los sostenedores en adelante, lo que está en verde. Presidente. Alvarado. Sí, no, yo creo que lo último está bien porque son acciones que los colegios pueden desarrollar conforme a las normas que ya están establecidas, y esto es solamente señalar que ante una situación que vuelva a la normalidad, ¿cierto? Las normas se aplican en las mismas condiciones que están establecidas superada la emergencia, por lo tanto yo creo que es bueno hacerlo presente.
Presidente, ¿podría leer explícitamente el DFL? Estoy buscando el decreto con fuerza de ley, si me da un momento. Número 2. Presidente, o la Secretaría lo tiene ahí. Lo buscamos inmediatamente. DFL 2 del 2009. Ujú. Lo que pasa es que hay muchos DFL de ese año. Sí, estoy buscándolo ahí. Sí, pues lo que pasa es que no hay alusión expresa a cuál es el decreto con fuerza de ley de educación. No sé, o a lo mejor el senador García nos puede decir para... Que lo sacaron de pantalla, si lo ponemos en pantalla de nuevo, por favor. Es que dice que si no se toman las medidas que están establecidas en el artículo 11 del DFL 2 del Ministerio de Educación. ¿Saben cuáles son las medidas? Entonces, ¿cuáles son? Porque la estoy buscando, pero... Sí, no las sé, pero son las medidas normales de cobro de matrícula y de mensualidad. Ya lo encontré. El tema aquí, mientras se encuentra el DFL, es señalar si efectivamente ponemos esta frase una vez que haya transcurrido, que haya pasado la pandemia. Ahí está el artículo, perdón, presidente, ahí está el artículo 11. Pero no guarda relación. No dice relación. No guarda relación. Pero ¿cuál es el que dice relación con el embarazo? No, pues, ¿lo que tienes tú ahí? No lo veo. El del embarazo. ¿Javier? Sí, senadora. Es el artículo 11. Vigente. Claro. Vigente. Entonces hay una referencia que está mal ahí. Así es. No, perdón, es que está, mire, dice más adelante, dice, del mismo modo, durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula ni suspender o expulsar alumnos por causales que deriven del no pago de obligaciones construidas por los padres o del rendimiento de los alumnos. El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de la documentación económica. Perdón, de la documentación académica. Ya, muy bien. Sin perjuicio de otros derechos por parte del sector en lo referido al cobro de arancel o matrícula o ambos que el padre o madre hubiere comprometido. Habría que decir, senadores, a qué se refiere el inciso tercero y siguientes del artículo 11. Claro, seguramente. Sí, porque es muy largo. Claro, porque el artículo parte con el tema del embarazo y la maternidad que no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer. Y luego se habla del cambio de estado civil. A partir del inciso tercero del artículo 11 se empieza a ver el tema de la no suspensión de la matrícula y ahí empieza a desarrollar todo el procedimiento. Me parece bien, presidente, porque es una enorme protección a los estudiantes. Claro, donde dice, donde dice del mismo modo, donde dice el secretario. Claro. De ese inciso. Claro, habría que partir del inciso, habría que decir a qué se refiere el inciso tercero. El senador habría que decir a qué se refiere el inciso tercero y siguientes del artículo 11 del decreto con fuerza de ley número 9 del Ministerio de Educación de 2009. Muy bien. Esa es la redacción que se llega a esta segunda parte, a la redacción de este artículo transitorio en lo que estamos analizando. Ahí estamos, ya. Muy bien. ¿Se aprobaría entonces? Así es. Inciso tercero y siguientes del referido decreto con fuerza de ley. Bueno. Entonces, ¿se aprobarían esos términos? ¿5-0? Sí, presidente. Buen complemento el senador García con la diputada Roja. Pero, imagínese. Buen complemento legislativo. Buena dupla. ¿Qué dupla? ¿Ah? ¿Qué dupla? Muy bien, muy bien. Bien. Con eso quedaría despachado, presidente, el proyecto de ley.
Bien, antes de levantar la sesión, yo sé que estamos bien excedidos, pero prorrogaríamos unos minutitos si les parece. El senador García había planteado, y ha hecho harto mérito hoy día, que pudiéramos poner en votación sin fundamento el Día de los Rotarios, que es una moción también transversal. ¿El día de qué? El Día del Rotario. Senador García, que está El día de los notarios. Del rotario, no del notario. Rotario. El notario, su día todos los días. Claro. Senador García, ¿por qué no nos cuenta un poco? Sí, presidente, esta es una moción bien transversal de diputados. Yo no tenía conocimiento de que este proyecto tiene poco más de un año, parece, en la comisión nuestra, y me comenzaron a llamar de distintos clubes rotarios de la Araucanía. Me imagino que usted también lo han llamado, presidente, para indicarme de que estaba este proyecto y que lo despacháramos. Por supuesto, bien aprobado por unanimidad de la Cámara. A mí me parece que los rotarios cumplen una labor de apoyo a la comunidad bien notable, y me parece muy bien que tengan su día y así lo reconozca una ley. Así que Aprovechemos el mismo día para los leones al tiro. Capaz que ya tengan su día, no lo sé, fíjate. Muy bien. Me parece bien, ¿no? Creo que ayuda. Se han apoyado bastante en la pandemia en varias regiones. Así Está es. bien, sí. La labor social. No, yo siempre recuerdo la labor de los rotarios en todo lo que era, ¿se acuerdan ustedes años atrás cuando estábamos con la polio? Ellos fueron muy decisivos en la erradicación de la polio en el mundo y particularmente en Chile. Si se me permite, presidente y senador y senadora de la comisión, el proyecto, como ha dicho el senador García, es un proyecto de la Cámara de Diputados que efectivamente fue aprobado el 4 de julio del año 2019 por 90 votos a favor y 25 abstenciones, y está en la comisión desde el día 9 de julio del año 2019, y su objeto es establecer el día 23 de febrero de cada año como el Día del Rotario. Muy bien. Presidente. Senadora Proboste. Presidente, antes que yo no tengo dificultades en sumarme a aquello, y esto nos permite también valorar la función social que cumplen los y las rotarias. Pero yo quisiera también referirme a dos cosas. Una que con el senador García lo vamos a compartimos el espacio, en que ambos estamos, eso sí, convocados por el Ministerio de Educación, yo por el Magisterio, en las reuniones sobre deuda histórica. Y como el propio senador lo sabe, teníamos una reunión prevista para el viernes 11 de septiembre y que pocas horas antes de iniciarse la reunión fue suspendida por parte del Ejecutivo. Yo entiendo que el Colegio de Profesores estaba mandando también una nota a la Comisión de entre esta comisión que se estableció de la larga movilización de los profesores y profesoras, y que lamentablemente las conversaciones se han ido postergando y no hay fecha aún. Entonces creo que con este mismo espíritu unitario podríamos también pedirle al Ministerio de Educación que al menos envíe el calendario a esta Comisión de Educación de las reuniones, y que es necesario retomar con urgencia. Bien, pido la unanimidad para ambos temas, para despachar el proyecto rotario y también para esta comunicación al Ejecutivo, los términos que ha planteado la senadora Yasna Proboste. ¿Estaría de acuerdo? Sí, presidente. ¿Estaría de acuerdo? Se agradece. Muy bien. El proyecto rotario queda aprobado en general y en particular, porque es discusión, porque es artículo único. Claro. El artículo único, ¿no es cierto? Sí, artículo único. Bueno, y entiendo que mañana se da cuenta en la tabla de la sesión de sala el proyecto internado y Olof Palme, ¿sí? Exactamente. Sí. Bien. Ok. Y queda fácil despacho. Presidente, ¿veríamos en la sesión la ley de cuota de pantalla? Sí. Y bueno, vamos a ver también qué pasa con subvenciones. Y lenguaje y señas, esos son los proyectos que tenemos por octubre de todas maneras, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy bien, presidente. Ya, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego, muy buenas tardes.